7:53 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al analista Juan Rivadeneira. Le invitamos para una evaluación del año político 2025 y las perspectivas 2026. También saludamos, nos acompaña el doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro, ex asambleísta, con toda su experiencia que tiene, para evaluar lo que ha sido este año político con algunas circunstancias. Hay hechos positivos, hay hechos negativos, hay ganancias, hay pérdidas. ¿Cómo resumiría en esta evaluación del año político Juan Rivadeneira? Muy buen día. Gracias, Miguel, gracias por su gentil invitación. Un saludo a toda la audiencia, en especial a Juan Manuel. Un saludo a la distancia y qué gusto compartir con él pues estos micrófonos de este tiempo de análisis. Creo que es importante iniciar así como lo hizo el expresidente Mahuad en su entrevista, Miguel, que usted acaba de concluir con él, pues dando unas palabras de un sentimiento de pesar a la familia del expresidente Borja a propósito de su partida, y pues reconocer el trabajo político que él desarrolló tanto en la creación misma del partido y en el trabajo honesto, y pues pienso que es algo que se ha hablado todos estos días a propósito de su servicio público y su preocupación por el país. Algo que pocos creo que lo han contado, pero quizá en alguna que otra crónica, el expresidente Borja era un gran trabajador político. Siempre se hablaba pues que los fines de semana inclusive pues los dedicaba a trabajar políticamente, a acudir a las distintas provincias, a visitar a sus pues compañeros de partido y seguir trabajando en la política. Así que no es menor, creo, tomarse un par de minutos para también reconocer en este diálogo aquel trabajo. Déjeme comentarle a propósito de lo que usted señala, Juan. Conocí al doctor Rodrigo Borja cuando empezaba en el periodismo. Sabe que él hacía los boletines de prensa y él iba a entregar en los medios. Él iba a entregar, recuerdo, empecé en Reportarqui, en Radio Tarqui, ya desaparecida. Él iba personalmente, decía, Miguel, aquí el boletín de prensa. Recorrimos las provincias del norte. Ese era Rodrigo Borja. Así es. Un trabajo, creo que es muy bueno tomarnos el tiempo para reconocerlo. Además, para quienes pues no lo conocieron o a quienes no tienen pues una percepción de quién fue en su vida pública. Ahora, con tanta distracción comunicativa, me parece que es importante que para quienes nos escuchan sí tomarnos un espacio para no dejar de comentarlo. Eso como primer punto. Un segundo punto creo que es importante, es el año 25 ha sido un año tan movido como nos tiene acostumbrado el Ecuador. Es decir, el Ecuador es un país que pues brota de inestabilidad, por decirlo de alguna forma, y siempre la política pues nos tiene ocupados y es un vaivén pues de decisiones y de acciones. Este año arrancamos, recordemos, Miguel, con una gran cantidad de proyectos de ley urgentes que el gobierno nacional envió a la Asamblea. Sí, se aprobaron varios de ellos. Hubo después pues todo este conflicto que vivimos a lo largo del año con la Corte Constitucional a propósito de buena parte de los proyectos que se aprobaron. Además vivimos en su momento, recordemos, aquel paro que pues, y creo que Juan Manuel, con conocimiento más geográfico de causa, lo diría así, puede comentarnos también, tenerlo tan de cerca a ese paro que fue, lo decían en su momento, focalizado, pero yo siempre decía, vayan y pregúntele a alguien en Imbabura si es que fue focalizado, y por eso tiene una suerte de tranquilidad. Fueron 30 días en que la provincia estuvo cerrada y que vivió momentos de violencia que creo que todos los ecuatorianos en su momento rechazamos. Dicho eso, se tomó una medida estructural para la economía, como fue la eliminación del subsidio al diésel. Recordemos que este fue pues un subsidio que se ha mantenido por muchos años, que no cumplía con los preceptos y con lo que la teoría y la práctica correcta dice respecto de un subsidio, que tiene que ser temporal, que tiene que ser focalizado y que tiene que ser financiado. Eso no había ocurrido. Cuando un subsidio se queda decenas de años en un país, carece absolutamente de pues temporalidad. Cuando un subsidio le llega a quien tiene incluso la capacidad de pagarlo sin esa contribución del Estado, está mal focalizado, y por supuesto que las finanzas públicas no resisten y por ende no estaba financiado. Entonces creo que en ese punto hay una medida estructural
electoral en materia macroeconómica, que es parte de este proceso de consolidación fiscal que ha llevado a cabo el gobierno de Daniel Noboa ya en esta segunda etapa, digámoslo así, en este gobierno de periodo completo, no en el de transición, en que también se tomó una medida respecto a los subsidios a las gasolinas regulares. También pues hemos vivido momentos en los cuales pues se ha elevado la conversación y se ha tensado un poco la cuerda en el poder legislativo, pero esa mayoría que el gobierno la construyó, esa coalición que el gobierno la construyó desde el inicio de este mandato, todavía se mantiene. Por ahí pues hubo un tropezón en algún cambio del orden del día hace un mes y medio, pero lo cierto es que se ha ratificado esa mayoría que le ha permitido al oficialismo dar también una señal que, recordemos, un hecho muy importante que ocurrió este año en materia político y electoral fue la consulta popular y el referendo. El gobierno se llevó un revés, el presidente también pues reconoció así con un calificativo similar, que fue pues una suerte de cimbrón, una suerte de golpe importante en materia política, pero me parece que al final del día, Miguel, hoy estamos viviendo algo que ese resultado de la consulta pues nos ha evitado, y es conversar sobre la posibilidad de desarrollar una asamblea constituyente. Aquel fantasma, sí, que varios dibujaban y que decían pues que iba a tomarse el correísmo la asamblea constituyente, iban a poner a Noboa contra las cuerdas, el expresidente Correa podría haber pensado en negociar sus votos para lograr impunidad. Ese fantasma pues ha desaparecido y vemos hacia 2026, seguramente podré comentar algo más, un año con esa tranquilidad entre comillas, sin tener una asamblea constituyente, pero un año que va a estar dividido en dos partes, para ser muy generalista. Un segundo semestre con candidatos para las elecciones locales, porque ya habrán candidatos para el segundo semestre. Ya hay precandidatos ya ahora en Quito. Hay precandidatos. Ahí un poco de Quito dijo que para ir desde el día que se va a tomar la elección, que será algún momento en febrero del 27, en enero será la campaña formal, y en el 26, la segunda mitad, viviremos ya con candidatos, y la primera mitad viviremos con precandidatos, y como se dice en buen quiteño, Miguel, muchos tienen que hacerse ver para que los partidos políticos llamen su atención, porque se necesita un vehículo. Ya hemos visto pues el alcalde de Quito ha dicho que buscará la reelección, hemos visto el movimiento que ha tenido la prefectura de Guayas en la personalidad de Marcela Aguinaga para pues desprenderse del correísmo y buscar un espacio pues seguramente para construir una candidatura con un año que le permita reelegirse. Pensaría que el alcalde Aquiles Álvarez estará buscando lo propio. Habrán algunos que buscarán reelección y otros que buscarán un vehículo para ser elegidos. Entonces, quizá tengamos algo de tranquilidad en estos últimos días de Navidad, sí, de fin de año, pero el próximo año viene con mucha fuerza preelectoral. Vamos a hablar más adelante del 2026. Quisiera saludar al doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro, ex asambleísta. Quizás un comentario si quisiera hacer por lo que se refirió Juan Rivadeneira respecto de Rodrigo Borja Ceballos. Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo especial a Juan Rivadeneira. Siempre es un gusto compartir con él y por supuesto a la audiencia. Mira, yo he expresado reiteradamente que uno de los problemas que vive, no digamos el país, vive la democracia occidental, sin lugar a dudas tiene que ver con la orfandad de contenidos que va teniendo la política, porque hoy vivimos una época en la que fundamentalmente es la imagen, la búsqueda del efectivo comunicacional lo que domina, mientras que en la época en la que tuvo protagonismo el doctor Borja, Osvaldo Hurtado, otros personajes de ese talante, sin lugar a dudas, había otro tipo de esencia en la política que se reflejaba tanto en el debate cuanto en el accionar. Y una de esas características, indudablemente, tiene que ver con la fe en la democracia representativa a partir de un sistema de partidos, de organizaciones políticas serias. Eso da la pauta del esfuerzo de Rodrigo Borja, de Osvaldo Hurtado, de generar organizaciones políticas serias, responsables, ideológicas. Desde ese punto de vista, sin lugar a dudas,
Rodrigo Borja fue un baluarte democrático, no solo por su honestidad, sino además por toda la esencia política que pudo transmitir a partir de su participación en la organización política, en el debate público y desde luego también en la conducción del Estado. Vamos al tema de la evaluación de este 2025, luego hablaremos las perspectivas. ¿Cómo ha visto, cómo juzgaría usted lo que ha sido el 2025? Tuvimos elecciones, primera vuelta, segunda vuelta, elección de asambleístas, luego la consulta popular. ¿Cuál sería su conclusión respecto de lo que ha sido políticamente el 2025? A ver, una de las características comunes de los gobernantes tiene que ver, por un lado, con la limitación en la capacidad para discernir las capacidades y las debilidades de sus equipos, y particularmente en el ámbito político, así como esa suerte de hipertrofia en la seguridad y en la confianza de la experiencia. En ese orden de cosas, yo verifico que hay una seria deficiencia en el equipo que se encarga de la gestión política en el gobierno, porque hay 4 momentos que yo los tomaría como referencia para hacer una evaluación de este ámbito de la gestión de gobierno, que es la gestión política. El primero, la primera vuelta electoral. El segundo, la articulación de una mayoría legislativa en la Asamblea. El tercero, el paro indígena. Y el cuarto, la consulta popular del 16 de noviembre. Y allí lo que fácilmente se puede advertir es que sin duda alguna la primera vuelta electoral significó un revés político más allá del resultado numérico, porque las condiciones del escenario generaban serias posibilidades que el presidente Noboa sea reelecto en la primera vuelta. Recordemos que no participa Jean Topic, y claro, aunque esto puede ser simplista, en términos de proyección, al menos para el análisis, es altamente probable que si participaba Topic, ese 10% que le faltó a Luisa González para coronarse como presidente en la primera vuelta, porque sacó más del 40%, probablemente se concretaba y en consecuencia teníamos nuevamente al correísmo al mando del Ejecutivo. Luego tenemos, en función de la articulación de la mayoría en la Asamblea Nacional, sin lugar a dudas una operación exitosa. Claro, hay que reconocer que no es lo mismo la estrategia y la gestión política cuando un gobierno empieza con un número precario de asambleístas propios, ¿no? El caso de Lasso tenía 13 de inicio, que hacerlo con 70. Siempre todo gobierno tiene un gran caudal de posibilidades para actuar bajo la teoría de los incentivos y alinear sobre todo a asambleístas independientes, pero sin lugar a dudas, en términos de resultados, hay que atribuir a eso un éxito. Luego tenemos el paro, fundamentalmente acá en el norte de Pichincha, en la provincia de Imbabura, en donde es evidente la estrategia política fue desastrosa, porque es inadmisible que se haya mantenido una medida de hecho de estas características, porque no era únicamente la paralización, sino toda la violencia que se desató por más de un mes. Y finalmente, la consulta popular del 16 de noviembre, que termina desde lo político siendo una derrota muy categórica en contra del gobierno. En consecuencia, desde el punto de vista político, yo tengo la convicción que el equipo que se encarga de la gestión gubernamental adolece de serias deficiencias, que cuando tiene la cancha equilibrada o con algún desequilibrio a favor del otro lado, tiene serias dificultades de salir adelante. Y esto, como reitero,
a partir de estos hitos que podrían considerarse, no sé si históricos o al menos referenciales para una evaluación, es fácil advertir que la debilidad es notoria. Bien, vuelvo con Juan Rivadeneira. A ver, como dice Juan Manuel Fuertes, si hay una debilidad en lo político, hay que reconocer que en medio de los aciertos y errores que sí ha cometido este gobierno, luego de la consulta popular del 16 de noviembre, hizo un muy buen nombramiento el ex juez constitucional Enrique Herrería Bonet como secretario jurídico de la presidencia. Fue un buen mensaje. Sin embargo, recojo lo de Juan Manuel Fuertes. Quizás no hace falta, así como hay una cobertura con un muy buen jurista en el tema de la asesoría jurídica en la presidencia, no se necesita un operador político con experiencia para que no solo haga el papel de portavoz de Palacio de Carondelet, sino que también dé luces respecto de cómo está pensando y por dónde quiere ir el presidente en el ámbito político. Juan. Gracias, Miguel. Pienso que el gobierno da este fichaje, hace este fichaje del doctor Herrería, que es curioso porque a pocos días antes y en estos micrófonos y en otros varios, el propio doctor Herrería era muy crítico respecto a varios temas y varias decisiones y varios procedimientos, y digo que es muy particular el nombramiento porque en muchos casos pues se tiende a pensar que ciertas personas que están en contra o que reparan al presidente casi que estarían vetados. Este es un ejemplo, en cambio, de lo contrario, de que una persona que ha sido crítica, que ha puesto algunos temas que más bien no puede haber generado comodidad al Palacio, pues termina siendo el secretario jurídico de la presidencia, que es un espacio muy importante y que creo que llena un vacío que también se había generado previamente y que fue muy criticado incluso en aquella defensa que tenía el proyecto del presidente ante la Corte Constitucional. Ese es un primer punto. El segundo, creo que es importante esta capacidad que puede desarrollar el gobierno o no en un vocero de la política, en alguien que le ayude a gestionar la política, pero también a construir una narrativa pública respecto a la política que están desarrollando. Me parece que en ese capítulo de la gestión de la política, que me parece que es uno de los frentes que va a tener que atender el gobierno, es la razón por la cual el presidente toma una muestra, digámoslo así, de alguien de la Asamblea Nacional. Él ha tomado una decisión y es nombrar una nueva ministra de gobierno que viene de la Asamblea Nacional, una persona que ha estado en la conversación política, y me parece que su apuesta es: veremos cómo avanza esa gestión. Todavía me parece que es muy temprano, fuera de lo que hemos visto, que ha habido una cantidad importante de acercamientos desde el Ministerio de Gobierno, que es el Ministerio de la Política, con varios sectores. Ha sido público, pues la propia ministra y su equipo se han encargado de informarle al Ecuador de esa cantidad de acercamientos con distintos sectores. Ahora, tendremos que ver, démosle un espacio de arranque para entender cuánto puede esa conducción política llevarle al gobierno, a avanzar en sus objetivos, incluso a mejorar su conducción de la Asamblea Nacional, que ese creo que es un desafío adicional. Hemos visto las semanas pasadas en un medio de comunicación escrito una larga entrevista al presidente de la Asamblea, el cual habla de una nueva agenda legislativa. Es decir, hay una agenda legislativa, él citaba un número cercano al 40% de cumplimiento y hablaba a propósito de una nueva agenda legislativa. Y me parece que es bueno que él lo diga públicamente, y veremos también cómo de la mano de la ministra de Gobierno puedan conducir la gestión misma de la política, porque en la Asamblea ha primado las iniciativas del presidente de la República, no necesariamente o no con tanta prioridad como las iniciativas de los propios asambleístas. En estas últimas semanas hemos visto varios asambleístas de gobierno presentando proyectos de ley nuevos, ¿sí? La asambleísta Jacome, la asambleísta la doctora Anabel Asín presentaron proyectos de ley nuevos, que eso me parece que va a ser una tendencia en estas próximas semanas, porque el gobierno también necesita nutrir esa agenda legislativa. El gobierno nacional, no me cabe duda que luego de estas quizás semanas que nos quedan de festividades, probablemente vuelva a acudir
a los proyectos de ley urgente y pueda tramitarlos de manera más expedita en la Asamblea Nacional. Y pienso que el gran desafío, Miguel, de esa conducción política y unido al nombramiento del doctor Herrería es lo que pueda venir el próximo año en materia de reformas constitucionales. En estos micrófonos usted, Miguel, ha tenido el acierto de invitar a una serie de profesionales. Algunos de ellos estaban a favor de la constituyente, otros contrarios a la constituyente, pero todos llegan a la conclusión casi que fatal, digámoslo de alguna forma, o inmediata o difícil de hacerle el quite, que ante ya no existir una asamblea constituyente, es muy probable que el gobierno quiera avanzar con reformas constitucionales. Y esa no solo va a ser un trabajo de temas legales, sino también de temas políticos. Ahí también el gobierno va a requerir de mucha infraestructura política para poder avanzar si es que presenta las reformas constitucionales, que me parece que también será uno de los objetivos del doctor Herrería. Él en estos micrófonos señalaba pues con mucha solvencia cuáles son esos espacios, cuáles son esos temas que podrían pues reformarse en vía a la Asamblea, pues una reforma constitucional. Entonces, esa conducción política, Miguel, y esa vocería de la política es algo que el gobierno pues seguramente lo está analizando, porque va a necesitar para avanzar sus objetivos, para consolidar, además porque no me cabe duda que como la oposición quiere ganar las locales, el oficialismo también querrá ganar las elecciones locales. Entonces necesita construir todo un aparataje de construcción de argumentario político y de gestión de la política, precisamente para una de las elecciones que va a ser quizá de las más importantes que hemos tenido en los últimos años. ¿Y por qué lo digo? Porque hay pocos que reparan en que la política o la base de la política nacional es la política local, y no es menos importante las elecciones que van a haber para la gobernabilidad y sin duda para la preparatoria de las siguientes elecciones generales. Doctor Juan Manuel Fuertes, perdón, este tema es importante. Si ha habido una muy buena designación destacada, un jurista respetable en la asesoría jurídica de la presidencia, el doctor Enrique Herrería Bonet. ¿Cree usted que hay necesidad de un operador político en el Palacio de Carondelet? Y podríamos citar muchísimos nombres de gente conocedora que llegó a ese cargo y que operaba así. Yo quisiera citar solo 2 nombres, y con el perdón del resto, que también muy respetables. Recuerdo en el gobierno de Jaime Roldós Aguilera tuvo un secretario de la administración, Alejandro Román Armendáriz, un hombre muy ducho en política. O en el gobierno de Sixto Durán Ballén, el doctor Carlos Larriati. Cito 2 nombres, con el perdón del resto, que sí se hace necesario o no el operador político, más allá de lo que señalaba Juan, el ministro de Gobierno, que el ministro de la Política también es fundamental. Por favor. Lo que usted dice, Miguel, igual que lo que ha expresado Juan Rivadeneira, es fundamental. ¿Por qué razón? Finalmente, el gobernante vive de su capital político. Eso es lo que le permite proyectarse, consolidarse, debilitarse o colapsar. Por lo tanto, este no es un tema menor. Probablemente desde el punto de vista de la gobernabilidad y la gobernanza, la preocupación fundamental desde el punto de vista del gobierno debe ser su capital político. Y aquí hay que diferenciar entre lo que constituye la estrategia y la operación. Y a juzgar por lo que se ha observado, yo tengo serias dudas de que en efecto quienes han ejercido nominalmente el cargo de ministros de gobierno se han encargado y se encargan de la gestión política. Mire, en el paro de Imbabura, en el paro indígena, cuando se produce una conversación entre dirigentes de la medida de hecho y el gobierno, estando presente el ministro de Defensa, el ministro del Interior, no está la ministra de la Política, y quien dirige esa reunión es el señor Fausto Jarrín. E incluso la propia exministra Rovira dijo que, frente a la pregunta de algún periodista, que sí, como lo de Juan Gabriel, ¿no? Lo que se ve no se pregunta. Efectivamente, el señor Jarrín es una pieza fundamental en ese engranaje. Así es que, en primera, lo que creo que hay que señalar es que si un gobierno designa un ministro de la política, es ese funcionario el que tiene que encargarse de la gestión política
y no únicamente tener una aparición nominal. ¿Ok? Lo otro es que se necesita tener claro cuál es el programa, porque en función de los objetivos se establecen las estrategias y se determina la gestión. Me parece que una de las tareas inevitables que debió haber sido materia de tratamiento tan pronto se conocieron los resultados de la consulta popular es resetear el equipo político. Usted citó ejemplos históricos, por así señalarlo, de personajes que desde el punto de vista de ser émbolos, de ser puentes para la gestión política, dieron demostraciones de que con tolerancia, democráticamente, con habilidad, se pueden desplegar estrategias que tiendan a favorecer la gestión del gobierno. Este formato que se ha instaurado en la Asamblea, desde mi punto de vista, es muy pernicioso, porque se ha perdido de vista el debate político para circunscribirse al insulto entre correístas y oficialistas, lo cual de ninguna manera contribuye para efectos de que se instale un canal que posibilite un esquema distinto de manejo de la política, considerando que normalmente el tema de la competencia política básicamente se verifica en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. De tal modo que en esa perspectiva se necesita primero tener claro cuál es el plan, por otro, el contar con estrategas políticos competentes y, por supuesto, con operadores políticos solventes, dentro de lo cual la vocería ejerce una función muy importante, porque a la señora que le tuvieron anteriormente como vocera pública de la presidencia, es indudable, le faltaba tolerancia, le faltaba aprovechar el espacio de la vocería para instalar mensajes adecuados y no confrontacionistas con los periodistas. Así es que esto es un engranaje de varias piezas en las cuales la estrategia, la operación y la vocería son fundamentales. El papel de la Asamblea Nacional 2025, quisiera pasar revista, más allá del número de proyectos de ley aprobados, como reconocía el propio presidente de la Asamblea, también la fiscalización es fundamental, y en esto ha habido algunas observaciones, cuestionamientos. El último hecho, este domingo se reunió la Asamblea y pidieron una comparecencia. Una comparecencia no complica, no daña, no sentencia, no juzga en lo político de la actuación del presidente del Consejo de la Judicatura, pero no sería bueno ser abiertos, diligentes, para atender esto. Como digo, esto no es un juzgamiento, última palabra, ni siquiera es juicio político, sino la agilidad para conocer un tema que ha generado un escándalo en el país por la presunta actuación y la metida de mano entre los jueces desde el Consejo de la Judicatura. Ahí quizá, Miguel, es importante dar cuenta de cómo la Asamblea se ha manejado en este año. Recordemos que, pues, luego de la elección general han tenido, pues, más de medio año en funciones. Lo que ha primado es la iniciativa presidencial más que la iniciativa legislativa. Se ha planteado, además por ley, tiene que plantearse una agenda legislativa que fue aprobada. Y la pregunta es, ¿a dónde ha conducido, sí, toda esta discusión que ha tenido la Asamblea y que en las últimas semanas se ha circunscrito mucho a los cambios del orden del día? Esto no es una opinión, es un hecho. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas ha sido mucho una agenda que ha estado circunscrita a cambios del orden del día, a ratificar la existencia de una mayoría, ¿sí? Más que necesariamente a fuera de varias aprobaciones, como lo que ocurrió este mismo fin de semana respecto a la ley del deporte, que contenía algunos temas importantes, pero creo que es importante, y Juan Manuel hablaba de un tema que es fundamental, y es el tema del canal. Es decir, qué tan
cerca o qué tan lejos y con tanta comunión trabaja el poder legislativo con el poder ejecutivo, habida cuenta que hay una mayoría. Esa es la gran pregunta, porque uno tendría a pensar que el sentido común nos lleva a concluir de que todo más o menos está articulado. La gran pregunta es que si es que eso está ocurriendo o no, y creo que hay un vacío de comunicación para ratificarlo. En el caso de la fiscalización, Miguel, me parece que pues ha habido muchas críticas respecto de la misma. Hemos visto pues en temas que al que más le conviene que se aclaren, que se transparenten y que públicamente se defiendan es al propio gobierno nacional. Y me parece que al que más le interesa que varios temas públicos que han aparecido en el camino de este año, los recientes como el que usted cita, Miguel, del presidente del Consejo de la Judicatura, sí, que es un tema muy complejo que ha aparecido estos días y que puede producir un rechazo importante. Hay una acción que se ha tomado de solicitar su comparecencia, pero también casos como este de la compañía aquella que procuraba un contrato de servicio para los temas de las citas con la seguridad social y la salud de los ecuatorianos. Es decir, son temas que, en mi opinión, al que más le conviene aclarar es al propio gobierno y activar ese espacio, porque la Asamblea no solo es un espacio de legislación, ¿sí? Por concepto es de legislación y de fiscalización. En el marco de esas dos acciones se produce la política. Por eso lo que se hablaba hace muchos años, Miguel, de la famosa caja de resonancia de la política que terminaba siendo la Asamblea Nacional. La pregunta es cómo el gobierno, con su mayoría, cuánto tiempo y cómo va a digerir estos temas, cómo va a gestionar estos temas, porque me parece que quienes van a ver muy bien una acción de fiscalización respecto a estos temas son los propios electores, son los propios ecuatorianos, pero más que nada políticamente le vendría muy bien al gobierno que esa fiscalización pueda desarrollarse en estos temas que han sido de muchísima atención de los ecuatorianos, en los medios de comunicación lo hemos visto, y que, por supuesto, lo que comenzamos diciendo en esta entrevista, faltaría también esa vocería de parte del gobierno, esa capacidad de contar su versión, que son quienes, si no ocupan el espacio, Miguel, en la política. Mire, la economía es algo muy, muy diferente, porque en la economía usualmente usted puede crecer más de los límites, por eso la gente se endeuda, y por eso los países entran en deuda para creer más allá de sus límites. En la política usted tiene el 100%, y si usted no ocupa los espacios en política, no hay más espacios, alguien va a ocuparlos, y me parece que en estos casos no ha sido el oficialismo quien ha ocupado esos espacios, precisamente porque sería a quienes más les convenga, sí, tratar y transparentar estos temas. Juan, ¿cree usted que está en juego la mayoría legislativa? Aun cuando hasta ayer se votara gran parte de lo que propone el gobierno, ¿no cree que está en riesgo cuando hemos escuchado la semana anterior ciertos independientes que juegan a los cálculos politiqueros de hacer un nuevo bloque y después, como nuevo bloque, intentar presionar, incluso chantajear, porque eso es lo que ocurre en política, para hacer el juego o a la oposición o simplemente condicionar al gobierno? Demos un pasito atrás, Miguel, para responder. Cuando se elige esta última asamblea, quien tiene la primera minoría fue la Revolución Ciudadana, 67 votos, y el gobierno tuvo 66. Quien logró construir una coalición fue el gobierno y llegar a más de 77 votos. 77 votos en este caso es el número mágico para quienes no están familiarizados con el trabajo legislativo. Con 77 votos se puede avanzar una agenda y tener una mayoría, y además el gobierno pues aprovechó esa mayoría para construir, sí, una cantidad de puestos y autoridades y manejo de comisiones para controlar el trabajo de la Asamblea Nacional. Coincido con Juan Manuel, como decía, si tú llegas con 13 es muy distinto a llegar casi con los 66 que llegó el gobierno y construir una coalición. Ahora, esos de la coalición, que son quienes se suman, que no vienen de las filas del oficialismo, sí, sino que se han sumado a construir la coalición, seguramente comienzan a poner sus ojos hacia las elecciones del año 27, y me parece que comienzan a pensar en esto, y lo hemos visto en la prensa, pensar en este bloque que tiene que tener más o menos unos 15 legisladores para que con el 10% de las
asamblea, claro, se pueda crear un bloque. El bloque legislativo se crea con el 10% de los legisladores. De 151, pues terminan siendo 15. Y ya ahí, entre comillas, negociar de otra manera. Y ahí comienza, pues, de nuevo, la baraja se reparte otra vez. Y vas viendo cómo se van a construir las mayorías. Yo creo que en este momento el gobierno ha mantenido, y así lo ha ratificado este fin de semana, aprobó una ley con más de 80 votos y eso es un hecho, ¿sí? Ahora viene una difícil gestión de ese grupo también para poder asegurar la mayoría. Doctor Juan Manuel Fuertes, ¿cómo ve el panorama de la Asamblea Nacional y también las perspectivas para el 2026 con esta circunstancia de que ya se habla la posibilidad de crear un bloque? ¿Un bloque para qué, preguntamos? ¿Para los condicionamientos o a la oposición para sumarse o al gobierno para ver qué me dan para votar a favor de los proyectos del régimen? Yo aquí dividiría en dos lo que usted plantea. A ver, el primero, a un gobierno no se le hace ningún favor, ni siendo generosos, ni justificando, ni mucho menos adulando. O sea, se requiere análisis ponderado, se requiere crítica sensata y que además los gobiernos tengan permeabilidad para aceptar eso y no mire a quienes formulan el análisis, que no necesariamente va en la onda de aplaudir, como opositores o mucho menos como conspiradores. Y en este orden de cosas, a propósito de lo que señalaron en la pregunta anterior, el equipo político tiene mucha responsabilidad en lo que está pasando. ¿Por qué razón? Uno puede entender que los adversarios le coloquen bombas que pueden activarse al gobierno, pero no que el propio gobierno coloque bombas que algún momento pueden activarse y explotar. Es entendible que pueda ser nominado para alguna función importante un personaje que sea controvertido por sus puntos de vista, pero no por la discusión en torno a su honestidad, a su solvencia moral. Y cuando se lo incorporó al Consejo de la Judicatura para que lo presida nuevamente el señor Godoy, es indudable que ya existían serios cuestionamientos. Por lo tanto, y además fue también innegable la participación del Ejecutivo en esa nominación. Pero, ¿por qué razón respaldan, impulsan, presionan para que el doctor Godoy sea el presidente de la Judicatura si existen seguramente una gran cantidad de profesionales probos, sin discusión, que podían acceder a esa función? Lo otro es el tema de los cortocircuitos. En todo gobierno es posible que se incurran en errores y en el caso del gobernante, lo hemos dicho algunas veces, Miguel, el error es un sinónimo de escándalo. Y frente a esa posibilidad se instala la teoría de los fusibles, que consiste básicamente en que hay que preservarle al gobernante frente a las dificultades que entrañan errores en la gobernanza y que pueden terminar afectando a su capital político. Entonces, cuando a toda costa se evita el reproche político, sea desde la Asamblea o sea desde el propio gobierno, porque tiene la posibilidad de pedir la renuncia a sus funcionarios, y poco menos que se los categoriza en la misma condición que en un tablero de ajedrez, como si todos fuesen una dama o un alfil, automáticamente se expone al gobernante para que en forma directa reciba el embate por ese tipo de escándalos, con lo cual hay una afectación al capital político. A mí me parece que para efectos de evitar mayores contratiempos, mayores contaminaciones, sin necesidad de recurrir a la Asamblea, en donde se amplifica el debate y el problema, se vuelve más ruidoso, el gobierno podría acudir desde el punto de vista de su capacidad político-administrativa a pedir la renuncia de los funcionarios que están involucrados en ese tipo de escándalos. ¿Qué es lo que provoca cuando esto se deja en manos de la Asamblea? Lo que usted acaba de decir, Miguel, que en la medida que no hay una mayoría calificada, consolidada por
asambleístas electos en el casillero del gobierno. Se necesita contar con estos otros parlamentarios flotantes, normalmente cuando ocurren este tipo de temáticas que deben ser dilucidadas, debatidas, resueltas en el Parlamento. Hay una suerte de cotización al alza de estos asambleístas que tienen su propia carta pase y que simplemente están en préstamo temporal al gobierno de turno. Y lo que estamos viendo en estos anuncios de una aparente distancia de algunos asambleístas, normalmente responde a esto que es parte, hay algún dispositivo de rastreo, tiene algún eslogan, ¿no? Si se va, viene. Lo que buscan es que se tense la situación, que se vuelvan no solo importantes, sino imprescindibles esos votos, y en consecuencia, en la negociación política, que normalmente no es filosófica, no es de principios, sino de otro tipo de incentivos mucho más terrenales, ellos cotizándose al alza reciban mejores beneficios. Bien, muchas gracias por analizar, evaluar el año político 2025 y las perspectivas 2026. Muy amables a Juan Rivadeneira y a Juan Manuel Fuertes por su valioso aporte. Gracias, Miguel. Encantado, Juan Manuel. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Miguel, Juan, a la audiencia. Una feliz Navidad. De igual manera. 8:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, asambleísta Inés Alarcón, y la evaluación de la labor de la Asamblea desde el interior de la legislatura. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El gobierno de Nuevo Ecuador invierte $500 millones para pagar el